proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Tu amor al mundo. Bienvenidos a este nuevo programa de Enlace con el Señor. Qué agradable es este encuentro y hoy vamos a hablar de algunas cosas invisibles. Wow. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuánta fe tenemos? Y entonces hay un versículo en la Biblia que dice así: ustedes aman a Jesucristo aunque no lo han visto, creyendo en Él sin haberlo visto. Se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras. Eso está en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Y entonces nos hace pensar, en la versión antigua dice: a quien amáis sin haberle visto. Entonces, yo estaba pensando, a diario trabajamos con cosas que no vemos, ¿no es cierto? La electricidad, el gas en la cocina, respiramos aire invisible. Felizmente es invisible por ahora, ¿no? Y entonces, nuestra vida depende de eso. Hay microorganismos, hay bacterias, nuestro ADN, hay montones de cosas que nos ha ayudado el microscopio, pero el laboratorio trabaja para descubrir cosas, pero hay cosas que no vemos. El COVID, por ejemplo, qué feo hasta recordarlo, ¿no es cierto? Pero es lo que recordamos todos los días. Es como subirse al auto para hacer algún mandado y eso es lo único que nos interesa, o a la moto. No nos fijamos bajo el capó a ver si está el motor, si el mecanismo de freno está funcionando, ni el agua ni la nafta. Prácticamente nos subimos y vamos. Entonces estamos confiando en lo que no vemos. Gastamos gran parte de nuestro sueldo en el combustible para nuestro cuerpo. Claro, el alimento. A veces decimos, si no tuviéramos que comer, seríamos unos reyes. Y lo mismo, gastamos otra gran parte de nuestro sueldo en lo que es el vehículo. Cuando en realidad lo que vemos del vehículo prácticamente es la puerta del conductor, el volante, la palanca de cambios, el parabrisas más o menos limpio y marchamos. Y ahí va nuestra vida. Y estamos manejando lo invisible. Entonces, hay que repensar un poco esto de que si no veo, no creo. Jesús decía a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los que no vieron y creyeron. Él hacía referencia a los discípulos que sí habían creído en su resurrección y le habían llegado a ver porque estuvieron cuando Él apareció. Y Tomás, lleno de dudas, había decidido ni estar, porque si no veía, no iba a creer. Entonces Jesús dice: porque has visto, has creído. Pero bienaventurados, felices, los que logran percibir eso que el ojo humano no ve. Con ojos espirituales, como a veces decimos, es necesario también vivir. El testimonio. Amamos por referencias. Hay lugares soñados, ¿no? A veces embromamos con mi esposa de ir a Cancún.
Es como un chiste, ¿no? Pero hay lugares soñados, la Tierra Santa, conocer lugares significativos. Y entonces no es una realidad. Grandes multitudes pasan igual toda una noche para estar en un lugar privilegiado para ver pasar algún dignatario, algún cantante, para tal vez un recital. Y entonces aman a esa persona por referencia o tienen una gran estima, quieren estar porque todas las referencias apuntan a que hay que estar. Así que queremos ver lo que solo conocemos por referencia. Los fans se emocionan con estar y con ver. Y los turistas también, cuando se hace realidad lo que antes conocían solamente desde el sillón. Entonces, amar a Jesús. Zaqueo era un hombre rico. Diríamos hoy día que no le faltaba nada. Tendría el auto 0 kilómetros, aunque para él sería un burro 0 kilómetros. Pero el tema es que no le faltaba de los bienes materiales, porque después, saben ustedes, en Lucas 19, que él devuelve la mitad de sus bienes para un lado, cuatroduplica las deudas o los robos que él había hecho a la gente cobrándole de más. Bueno, este hombre, por referencia, tenía un gran concepto de Jesús. Y entonces sabía que Jesús pasaba por cierta calle en Jericó, la ciudad de él. ¿Sabe lo que hizo? Como era bajito, no quería quedar metido en la multitud sin poder ver a Jesús. Se subió a un árbol. Un hombre importante, todo, con ropas muy lindas, se sube a un árbol y allí anónimamente está mirando, y Jesús llega y mira para arriba y dice: Zaqueo, bájate, voy a ir a tu casa a comer. Qué lindo, ¿no? Jesús conocía el corazón de este hombre, que este hombre, con todo lo que tenía materialmente, que sus ojos podían ver y adquirir, no tenía lo principal, que era ver a Dios, conocer a Dios, tener una relación con Dios. Sus pecados le pesaban. Y entonces allí el encuentro. Y así Jesús le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación. Ojalá que la salvación llegue a tu casa, a tu corazón, para que puedas conocer a Jesús. Aunque no lo veas, puedes amar a Jesús. Decir: gracias, Jesús, porque me amaste primero. ¿Qué sería yo sin vos? ¿Sí? Entonces, ¿sería posible creer en Jesús sin verle? Nosotros no lo hemos visto, pero somos creyentes de hace tiempo. Y es parte esencial de nuestra vida diaria. Podemos basarnos en testimonios propios y también en las Sagradas Escrituras. La Biblia nos cuenta de Jesús. Y saben que les voy a leer, antes de una canción, les voy a leer en Romanos capítulo 1. Todo el Romanos capítulo 1 es muy importante, pero vamos a leer el versículo 20 solamente. Hablando de Dios, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, el hecho de ser divinidad y su poder infinito, las cosas invisibles de Dios, su eterno, y entonces no tiene ni principio ni fin, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, hay un Dios invisible. Allí afuera hay una naturaleza hermosa, increíble, que sustenta millones y millones de personas en este mundo. ¿Y qué sucede? Claro, 7.700 millones de personas comen y viven en este mundo y respiran ese aire invisible, se sustentan, bien o mal, pero se sustentan. La parte mal es básicamente por culpa del hombre, en su manera de querer adquirir y despreciar a las necesidades ajenas. Pero eso es otro tema. Y los profetas menores de la Biblia también hablan de eso, si gustan una buena lectura. Entonces, aquí está diciendo que Dios invisible hace ver su presencia. Si yo caminara por el desierto Sahara, saben que una vez sobrevolé junto con Cecilia y es algo impresionante, los colores de la arena, hasta rojiza, amarilla, y parecieran cuencas de ríos que no están. Y entonces allí está ese tendido de arena. Pero si yo caminando allí encontrara un reloj, ¿cuál sería mi conclusión? ¿Que se juntó la arena y se hizo un reloj? Tal vez con, vamos a decir, 25 millones de años. No, yo sería más que ridículo pensar así. Pero sí puedo decir, pasó un ser humano que diseñó y que, se le cayó ahí. Y así, cuando miramos por la ventana, vemos un mundo tan perfecto, tan diseñado. Y decimos, imposible, dándole todos los billones de años que quisiéramos, que fuera resultado del azar, de que alguien tirara unas cuantas cositas al aire, que tampoco tendrían que existir. Dice la Biblia, en el principio Dios. En el principio de tu vida tiene que estar Dios. En el principio de cada día que vivas tiene que estar Dios. Les invito a estar mirando un videíto, un testimonio que está titulado Cambió mi vida. Yo crecí en una familia en donde me inculcaron acerca de Dios y las cosas de la Biblia, y crecí siendo una persona que pensaba conocer a Dios. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, había algo en mí que sabía dentro de mí que había más por conocer y más por aprender de Él. Había un vacío en mi interior que, a pesar de que podía hablar de Dios y podía amarlo, no era un amor que realmente podía sentir dentro de mí. Pasó el tiempo y hasta hace aproximadamente 2 años y medio, 3, fue cuando tuve un encuentro personal con Jesús. ¿Qué es un encuentro personal con Jesús? Cuando tú comienzas a vivir una vida fuera de las cosas que te han dicho, fuera de las cosas que tú has visto incluso en películas o pudiste haber leído en algún lugar, sino que Dios comienza a hablar a tu vida y comienza a demostrar su amor de manera personal, tanto que le da un giro a tu vida que nunca vuelve a ser la misma. Esto cuesta algunas cosas, aún que cambien actitudes en ti, que cambien maneras de vivir, que cambien tus convicciones, y eso fue lo que cambió conmigo, pero todo fue para bien. Y hoy en día puedo decir que no me arrepiento de nada y lo volvería a hacer con tal de obtener lo que he obtenido en Él, porque Él fue mi mayor recompensa. Yo sabía que cuando le entregué mi vida completa a Jesús, estaba tomando la mejor decisión que yo podía tomar, porque sabía que a partir de ese día ya no era yo tomando el rumbo de mi vida, ya no era yo haciendo lo que yo quería hacer, sino aceptando su voluntad en mi vida. Y como dice la palabra, y es algo que yo he podido vivir el día de hoy,
Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y las cosas que Dios tiene preparadas para tu vida son cosas que tú ni siquiera te has imaginado, ni siquiera han subido a tu corazón. Son cosas que van mucho más allá de lo que tú pudieras inclusivemente soñar. Esas son las cosas que Dios tiene para ti. Les quiero leer un versículo que viene en Romanos 5, que dice así: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Lo que dice este versículo es verdad, y es acerca del sacrificio de Cristo en nosotros, lo que Jesús hizo por nosotros. Es verdad lo que dice Juan 3:16, que Dios envió a su único Hijo para morir por nosotros, y todo lo hizo por amor. No hay ni una otra razón más que el amor de Cristo, el amor de Dios por nosotros. Pero cuando tú entiendes que Jesús en esa cruz pensó en ti de manera personal, Él pensó en mí, Él vio los pecados que yo iba a cometer porque somos pecadores, los que he cometido y los que aún están por cometer. Sin embargo, entiendes que su amor por ti no cambia. No hay nada ni nadie que pueda separarte del amor de Cristo. Eso es algo que transforma nuestras vidas. Y saber que esta realidad de Jesús en la cruz no solamente queda en la muerte, sino que al tercer día resucitó para darnos vida eterna juntamente con Él. Hoy, a través de Jesús, tú puedes en donde sea encontrarte con Dios. Ya no necesitas de algo físico, ni necesitas de rituales, ni de nada, porque Él está ahí. A través de Jesús, Él nos abrió un camino directo para encontrarnos con Él donde sea. Y Él nos trajo perdón, y Él nos trajo justicia, y Él nos trajo... Y así son los testimonios, hermosos. Y un testimonio personal mío se basa en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Saben que a los 14 años tomé ese versículo y lo memoricé. Aprendí que el poder de Dios era mío para vencer en el mundo adolescente en que yo vivía. Y también en ese mismo libro de Romanos 8:28, junto con mi esposa, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que son llamados según sus propósitos. Y entonces ese versículo es clave en nuestras vidas, porque sentimos estar cumpliendo propósitos de Dios y amamos a Dios y Él nos ama a nosotros. Y hemos vivido entonces cosas insólitas, increíbles, que no son comunes. No es un cálculo matemático, no, es porque Dios no tiene techo. Dios no tiene limitación y el creyente, el que camina con Él, participa de esa libertad. Y es así que Abraham, cuando Dios lo llamó, leemos en Hebreos 11, y recomiendo esa lectura, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces Dios lo llama y Abraham, ya con 75 años, arranca todo lo que había sido su vida hasta ese momento, y entonces camina y da toda la vuelta a la fértil media luna hasta donde es Israel hoy. Y entonces allí empezó a vivir como extranjero en esa tierra. Y obedeció a Dios. Dios tenía un propósito que él no conocía, pero se confiaba en ese Dios que él había llegado a conocer. Y las promesas de Dios a lo largo de su vida se fueron cumpliendo, a pesar de que tenía todo en su contra. Después tenemos a Moisés. Moisés,
que nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El rey lo quería tirar al río. Sí, todos los varones tenían que ser tirados a los cocodrilos porque no quería que se levantara un ejército de hebreos en contra de la esclavitud que ellos tenían. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Entonces, ¿qué pasó aquí? Sí, fue adoptado Moisés. También lean esa misma historia en Hebreos 11. Y allí él llegó a ser el heredero del trono de Egipto, algo increíble que hace Dios. Y dice que él era poderoso en palabras y en hechos, era un hombre, un personaje en ese imperio. Pero dice, ya hecho grande, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales, visibles, del pecado, teniendo mayores riquezas, la vergüenza de Cristo, el vituperio, el rechazo que se hace a Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en el final. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Viendo al invisible, se sostuvo. ¿Precisamos cosas materiales para asegurar nuestro descanso de noche? No. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Nuestros ojos de la fe están en Dios. Y a través de Jesucristo, nosotros renunciamos a un montón de cosas para decirle sí. La sangre de Jesucristo derramada por mí en la cruz me limpia de todo pecado. Confío en vida y en muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y así va. Había una cosita más, que había gente contemporánea de Jesús, por ejemplo, sus mismos discípulos, que decían, muéstranos al Padre y nos basta. ¿A quién lo decía? A Jesús, en Juan 14, ¿no? Muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Jesús responde como Dios Padre, porque era Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios triuno. Y entonces aquí tenemos en Juan capítulo 14. También habían griegos que habían ido a la fiesta y decían, también a Felipe le decían, queremos ver a Jesús. Ellos por recomendación querían ver a Jesús, querían escuchar sus palabras. Discípulos de Juan el Bautista fueron a conocer a Jesús y entonces le dicen, ven y ve. Queremos ver a Jesús, ven y ve. Y es lo que estamos diciendo hoy, ven y ve. El último versículo que les voy a leer está al final en 1 Juan, capítulo 4 y versículo 9. Y dice así, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Una partecita de una canción hermosa y volvemos con ustedes. Desde el principio cuando te necesité,
desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas. Supe que me amaba. Qué lindo, ¿no? No podemos cantar tan lindo como Marcela, pero podemos sentir esa tremenda verdad. Y saben que dice la Biblia que Dios nos ama a nosotros antes que nosotros amáramos a Él. Y en realidad, aun siendo enemigos de Dios, Él nos amó. ¿Sí? Y Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. Cuando nosotros éramos enemigos, ¡qué amor tan grande! Ahora, hay un problema. ¿Qué si nuestro amor es pequeño? Que incluso puede decir, amar a Dios. ¿Cómo puede ser? Me gustaría, pero no lo siento, ¿no? Entonces, no hay problema. Porque la motivación de Dios hacia nosotros nunca fue de ningún bien en nosotros, sino de esa tremenda necesidad de ser salvos. Él volcó todo su amor aún hacia los que lo crucificaban. Entonces, nuestro amor en realidad es imposible hasta que empecemos con ojos de la fe, con decirle, Dios, te entrego mi vida. Acepto que me perdones por todos mis pecados. ¿Sí? Entonces, Dios dice que somos regenerados. El Espíritu Santo de Dios viene a vivir en nosotros. Ya al toque, oramos, Dios conoce nuestro corazón. Y como Jesús dijo a Nicodemo, el viento sopla,
y oye su sonido, no sabe dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces Dios responde a tu oración. El Espíritu Santo entra en tu vida y entonces tu fe ahora es alimentada por el mismo Espíritu de Dios, por la misma palabra que Él hace entendible para tu corazón. Y es así que puedes empezar a amar a Dios y estar tan enamorado de Dios que puedas decir lo que dijo San Pablo, que de ninguna otra cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe el ministerio que recibí del Señor. Y entonces ya no vivís para usted, para vos, joven, sino que vivís en función y para cumplir esa misión que Dios te ha dado. Hay un tema, hay unos versículos que decían, gente que no creía o no anunciaba a Jesús porque amaban más la gloria de los hombres que a Dios. Amaban más la gloria de los hombres. Y ese es un problema. El que dirán, ¿vas a detener tu fe para mantener algún tipo de estatus o aceptación social? No, no vale la pena. Hay que renunciar a todo y Dios se ocupará de lo que es necesario e importante. Amar a Dios. Así nuestro versículo, ustedes aman a Jesucristo aunque no lo han visto. Creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras. Así dice 1 Pedro 1:8. Que el Señor te bendiga, que puedas empezar a amar a Dios como nunca antes durante esta semana y para siempre. Quiero proclamar de tu majestad